Ok, hermanos, esto es lo que la semana pasada lo tuvimos, que tiene que ver sobre ahora cómo miramos la carreta. Este era lo que vimos, hicimos un análisis de las condiciones, cómo estaba constituida la carreta y cuál era el estado en que se encontraban las personas. Y hicimos un análisis de lo siguiente, ¿no? De que hay una carreta grande, la carreta tiene ruedas cuadradas, un hombre empuja y otro tira, y muchas ruedas redondas sobre la carreta. Esto es lo que dijimos, esto es lo que miramos en la carreta. Hicimos una observación de cómo estaba constituida la carreta. Luego vimos desde otra perspectiva, ahí está el hermano David ingresó. Dice, ¿cómo se ve a las personas? Entonces hicimos aquí una descripción. Y hablamos, muchos hablaron en qué condiciones estaban. Está la hermana Gabriela también entrando. Entonces, ¿se recuerdan qué es lo que dijimos acá? ¿Cómo se ven las personas? Cansadas, quizás con una criterio de impotencia para poder mover a la carreta, o si le mueven, lo mueven arrastrando porque no rueda. También creemos que se moviliza, si se moviliza, como digamos a la carreta, se moviliza arrastrando y no rodando. ¿Qué podría decir del hombre que empuja? De igual manera, haciendo fuerzas, pero que no da ningún resultado. Y luego vimos qué podríamos decir del hombre que tira, de igual manera, quizás frustrado por lo que no logra alcanzar lo que él aspira, como es hacer que la carreta funcione como debe ser una carreta, ¿no? Y luego pasamos a ver por qué es que no cree, a ver, ¿por qué cree que la iglesia no camina o no crece? Hicimos también un diagnóstico tratando de qué simboliza las ruedas cuadradas. Simboliza la tradición, los prejuicios, el poder, copia de modelos, la estructura de la iglesia. ¿Qué cree usted que le hace falta que la iglesia crezca en tamaño y en madurez? Bueno, dimos algunas opiniones y luego vimos cómo están las estructuras de gobierno, cómo estaban manejando la iglesia. Y una era en la línea, en el criterio, en un gobierno episcopal o jerárquico, donde podemos ver en la parte alta con la autoridad máxima, la denominación o la organización mundial en el caso de la Iglesia Romana, Católica Romana, y en todos de ahí para abajo están en orden perpendicular, están muchas dignidades como pastores, obreros, obispos, arzobispos, que tienen carácter jerárquico. Mayor grado, mayor autoridad, menor grado, menor autoridad. Y la congregación, o sea, el pueblo que se congregue en esa iglesia, simplemente está bajo sometimiento de estas autoridades.
Este es el tipo de gobierno episcopal o jerárquico, donde hay una cabeza y la cabeza lo mueve todo. Los demás miembros obedecen, simplemente se someten y no hay una vida compartida, ministerios compartidos, como también responsabilidades compartidas. Luego hablamos de otra estructura de organizar la iglesia en base, perdón, en base a una democracia cerrada. Y hablamos cerrada porque simplemente hay un círculo, hay un círculo, cómo se gobierna, ¿no? Constituido por un cuerpo directivo que lo llamamos junta, le llamamos directiva, algunas denominaciones le llaman consistorio, le llaman cuerpo administrativo, y en el medio está el pastor, ¿no? Entonces, estas personas son elegidas por criterio democrático de los miembros de la iglesia. Quienes son miembros activos de la iglesia tienen voz y voto y nominan a los candidatos, y en base de los votos salen elegidos. Pero lamentablemente en esto no hay un criterio vocacional o de talentos o de dones que Dios le ha dado a las personas, donde, como podemos ver en la palabra de Dios, para nombrar a un anciano, a un diácono o diaconisa, hay una base bíblica que exige que esa persona, personas que están para ser elegidas deben tener esas bases bíblicas. Y esto no se toma en cuenta en la iglesia, sino más se toma en cuenta bases de relaciones familiares, interpersonales, o simplemente porque tiene alguna influencia en la iglesia por posición o por algún criterio que nada tiene que ver con el llamado de Dios. Ok. Entonces, luego vemos esto, la base ministerial. ¿Cómo se va a estructurar una estructura de la iglesia en base a los ministerios? Y aquí pusimos un ejemplo de 12 ministerios. Pueden haber más o pueden haber menos, de acuerdo al tamaño de la iglesia. Incluso aparecen los ministerios. Y cada ministerios que son conformados por los dones que tienen los hermanos. De cada uno de estos ministerios surge un representante, un coordinador, que va a formar parte de un cuerpo de líderes, incluso pueden llamarlo pues cuerpo pastoral, porque de alguna manera cada uno de ellos que están en estos ministerios ejercen una autoridad en su ministerio. Por ejemplo, si es del ministerio de predicación, alguien tiene autoridad para organizar, para planificar, para poder motivar a los que forman ese ministerio. Entonces, en base de eso, entonces se constituye este cuerpo, el cuerpo ministerial o el equipo de obreros. Los nombres son diferentes que cada iglesia adopta, ¿no? Unos dicen cuerpo administrativo, otros dicen cuerpo pastoral o equipo pastoral o equipo de obreros, como está escrito acá, ¿no? Formando una representación de cada ministerio. Y el pastor, por supuesto, es la autoridad que coordina
todo este equipo. ¿Ok? Entonces, después hablamos por qué se pierde la misión de la iglesia. Y ahí vimos estas otras criterios que tomamos en cuenta. ¿Cuántas son las personas que trabajan? En función de la carreta, vimos ahí que trabajan 2. Y en las iglesias muchas veces de igual manera se reduce al anciano, solo al pastor. Superando el problema del viento y de la pendiente, ¿cree que se crecerá la iglesia? Es tratando de ver que hay fuerzas que empujan a la iglesia, sea para caminar o para detener, ya sé que la iglesia no crezca. ¿Cuáles son los fundamentos y los principios que debe tener la iglesia? Esos también hablamos y esto lo vamos digamos, a ratificar sobre todo los principios o los fundamentos de la Iglesia del Pacto cuando cuando tengamos las clases de Amigos de la Misión. Y luego está, ¿dónde está la real situación de la Iglesia? Que dependiendo de la estructura de la Iglesia y la conformación de los ministerios va a determinar realmente cuál es la real situación de la iglesia. ¿Estamos quietos, estancados o estamos en línea de crecimiento con la iglesia, las iglesias? Ok, y ahí apareció la nueva figura que vimos sobre la carreta. Cambió completamente la configuración de la carreta. Mirando de igual manera, observamos que la carreta es la misma, pero los componentes de la carreta son diferentes porque ya tienen las ruedas apropiadas. Las personas están más animadas porque están viendo que la carreta sí funciona. Entonces ahí vemos una carreta con las ruedas redondas, 2 personas sobre la carreta. La carreta lleva una vela, otra rueda sobre la carreta. Este es lo que observamos, el contenido de la carreta. Pero ¿cuál es podemos discernir de esta imagen? Entonces, ¿cree que está caminando la carreta? Era la pregunta. Y por supuesto que está caminando la carreta, porque tiene los elementos apropiados para que esa carreta pueda movilizarse. ¿Cómo se sienten las personas? Por su rostro lo podemos ver que están alegres, felices y están diciendo, ya estamos llegando a la meta. ¿Qué es lo que mueve a la carreta? A la carreta lo mueve una vela que es empujado por el viento. ¿Hacia dónde cree que va la carreta? ¿Hacia dónde dijimos que iba? Pues iba a la meta donde se había trazado la visión que habían programado. Y de esa manera logran Ahora, ¿cómo transferimos esto o lo interpretamos esto a la iglesia? Dijimos entonces que las herramientas han sido utilizadas adecuadamente. Ahí están. La carreta es el simbolismo de la iglesia. Y para que se mueva la iglesia, se está ocupando las herramientas apropiadas. Y estas podríamos llamarse, las ruedas podría llamarse los ministerios.
La iglesia se mueve por el funcionamiento de los ministerios. No, las personas son parte, están incluidas en el manejo de los ministerios, que son parte interna de la iglesia, pero que se proyecta hacia afuera, tratando de alcanzar nuevas almas para Jesucristo. Entonces, las personas se sienten complacidas, se sienten realizadas, ver que la carreta camina y se les ve felices. Luego dijimos que el Espíritu Santo es el viento que mueve a la iglesia a través de la vela, que es el símbolo también del Espíritu Santo que está apropiada en la iglesia. Y ese Espíritu Santo hace que se mueva la iglesia y haya un crecimiento tanto en cualitativo como cuantitativo. Y luego vimos la iglesia con la misión y misión en marcha hacia la meta. Dijimos que esta figura de acá, este hombre de acá está diciendo, hey, ya estamos llegando a la meta. Hemos logrado, hemos alcanzado. Y se acuerdan que dijimos que Pablo, esa era el objetivo de él. No pretendo haber alcanzado, pero unas cosas sé, que prosigo hacia la meta hasta alcanzar la estatura de Cristo. Ok, prácticamente hasta aquí es donde vimos la vez pasada. Hemos hecho un breve recuento para que podamos ver. Entonces, hemos visto hasta aquí las siguientes cosas. Hemos visto una motivación con la historia del hijo pródigo. Luego vimos lo que es la visión. Luego lo que es la misión. Luego vimos las estructuras con la cual se ha funcionado la iglesia. Las iglesias. Una que en el tipo jerárquico, el otro vimos con un gobierno democrático cerrado, con las juntas que se eligen no por vocaciones de los talentos o los dones, sino por relaciones humanas o por otros criterios. Y por último vimos la formación de la estructura de la iglesia en base de un equipo pastoral, un equipo de líderes, un equipo ministerial, como quisiéramos llamarlo. Entonces, ahora vamos a ver propósitos de una iglesia que crece. O mejor, si cambiamos, la iglesia debe tener propósitos para el crecimiento. Entonces vamos a entrar, por eso quisiera que tengan la Biblia, porque vamos a usar la Biblia, que la Biblia, la palabra de Dios, nos hable con relación a los propósitos. Todo lo que hacemos debe tener un propósito, por lo menos un propósito. Si nosotros tomamos rápidamente como introducción, el propósito que el Señor dio a la iglesia en Mateo 28, 19 al 20, ¿qué es lo que dice? A ver si, mis hermanos, ¿quién tiene a la mano ese pasaje? Por favor, que nos dé lectura. Amén, hermano. San Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, analicemos un poquito este texto.
el versículo anterior al que leyó la hermana Ruth habla dice, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí viene una frase muy interesante. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan todo lo que después dice, porque yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor Jesús dice, ahora por lo tanto, porque yo tengo la autoridad para mandarles, vayan y hagan discípulos? ¿Para qué mandó el Señor? ¿Cuál era el propósito de que la iglesia se movilice? Para que la iglesia interactúe en base a lo que ha recibido. ¿Alguien puede responder rapidito? ¿Qué pasó? Yo quiero Buenas noches. voluntarios que se... Te saluda David Simbaña. Buenas noches con todos. Escuchando la pregunta como nos hace el pastor, según la Biblia, pues yo entiendo que el propósito de una iglesia es hacer discípulos. Pienso, no sé si estoy bien. ¿Pero solo discípulos? Ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándoles, segundo propósito. ¿Y cuál es el tercero? Ay, sí me cogió. Enseñándoles, pues. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que él... Enseñándoles. Y hay un tercero, un cuarto propósito, guardar. ¿Qué va a guardar? Todo lo que han aprendido para ponerlo en práctica. La aplicación de lo que han recibido en la enseñanza, ¿no? Eso es lo que dice el propósito de este versículo. Ahora vayamos al cuadro. En el cuadro, en la parte superior, habla de propósito, de nuestra responsabilidad como iglesia, como personas y como comunidad, como iglesia. ¿Y cuál es la base bíblica? O sea, ¿cuál es el respaldo bíblico? Y vamos al primero. Hermana Luzmila, ¿cuál es el primer propósito que está ahí en la pantalla? Hermana Luzmila, abra el micrófono. Ya, hermanito, repíteme. ¿Cuál es el primer propósito que está ahí en la pantalla? Véale el número 1 y al lado dice propósito en esa columna. ¿Qué dice? Hermanito, disculpe, ¿cómo está? Ahí donde está, le han rayado. Alguien le está ayudándole ahí. Dice esta parte donde yo estoy con el señalador, estoy diciendo, ¿qué dice aquí? Yo, hermanito, no le entiendo. Yo solamente estoy abierto a la Biblia nomás. Estamos en Mateo. No está, mire a la pantalla, a la del equipo que está utilizando. ¿Qué dice ahí donde estoy marcando Ya, ahí ya, hermanito. señalando? ¿Qué Donde dice ahí? propósito de una iglesia que crece. Analicemos 6 propósitos.
Ok, Eso leo, hermanito. ya, pero aquí donde estoy poniendo el número 1 está ahí, al lado, ¿qué dice? Ya. A ver, ya. Dios magnifica. No, antes. A ver, ¿dónde? Mira. A ver, analizando 6 propósitos, no. No. Propósito, responsabilidad, propósito. hermanito. Propósito, responsabilidad, base bíblica. Ahora, en la segunda fila, hay el número 1 y al lado dice algo. Adora a Dios, ¿sí? ¿A dónde dice adora a Dios? Ok, ese es, adora a Dios. A Dios, desea El que primer propósito es adorar a Dios. Adorar a Dios. Dios, entonces la responsabilidad de nosotros como iglesia es, Dios desea que magnifiquemos su nombre. Y aquí vamos al texto, Mateo 4:10. ¿Alguien le ayuda a la hermana? ¿Tiene la Biblia, hermana? Mateo 4:10. Mateo 4:10, Mateo. 4:10, ¿dónde está? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén, hermanito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con ese texto? Cuando sabemos que el propósito por la cual Dios ha obrado a través de su Hijo es para que le adoremos a Él. Él es el único que tiene derecho. Satanás, por otro lado, está tratando de que Jesús se incline a Él. Y el Señor Jesús dice, no, yo no puedo inclinarme a ti porque el único que es merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda magnificencia, de toda adoración, es Dios. Entonces, el propósito de la iglesia al constituir Dios la iglesia es para que le adoremos a Él. Para que nosotros como comunidad de fe vayamos al templo y juntos en unidad de fe, en unidad de amor, en unidad de fraternidad, le demos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Ese es el propósito importante, más relevante que tratar de ir a pedir, a hacer pedidos a Dios que le dé tantas cosas. El propósito verdadero es que nos vamos a alabar a nuestro Dios. Como dice también en el Salmo, yo me alegré con todos los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, entendamos este es el primer propósito por la cual Dios instituye la iglesia para que como comunidad de fe, recuerde que en el templo va la iglesia que somos nosotros las personas y allí todos expresamos nuestra adoración, nuestro compromiso con nuestro Dios. ¿Estamos? A ver, vamos al segundo. Hermano David. Por favor, el segundo propósito. El segundo propósito dice ministrar a la gente. Ok. ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Ministrar a la gente. Dios desea que sea un ministro de su gracia. Amén. Vamos a la palabra a ver. ¿Qué dice la palabra? Primero de Pedro 4, 10 y 11. Usted mismo, hermano David. Ya, déjame siguetearle a Pedro. ¿Dónde estás, Pedro? Aquí está. Primera de Pedro, ¿no? 4 del 10 al 11. Dice y suena así. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A ver, ¿cuál es su reacción, su reflexión sobre estos dos versículos? Bueno, yo puedo ver la confirmación del propósito que nos da en la tabla, ¿no? Conforme a la palabra que dice que ministremos, conforme el don que hemos recibido, ¿no? Y eso uno. Y también conforme al poder que Dios nos da. Entonces, ¿Okay? eso puedo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Ministrar a la gente. Ministrar a la gente. Ok. Pero ¿tiene que ser exclusivo de una persona? ¿Qué No, dice pastor. el versículo 10? Ahí habla de los dones que cada uno ha recibido, dice. Ok. Entonces, ahí es importante saber de que ni el pastor puede monopolizar los dones y pretender que solo él tiene y por eso él tiene toda la autoridad para hacer y deshacer las cosas de la iglesia. No, porque cada miembro de la iglesia tiene sus propios dones. Y según su dones, participa en la adoración, en la alabanza a Dios, ejerciendo el ministerio que Dios le ha dado por medio de los dones. El ser indiferente va a tener consecuencias grandes porque Dios va a preguntar, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Hermana Ruth, si Dios le ha dado, ¿usted sabe cuál es su don? Mire, si Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué le va a responder al Señor? Es que no sé cuál es el don que Dios le ha dado. ¿Qué va a decirle el Señor si Dios nos ha dado capacidades, si Dios nos ha dado su presencia, su Espíritu Santo, si Dios nos ha dado habilidades, pues son suficientes para poder yo haber ejercido algún ministerio para el servicio de la obra de Dios, para la extensión del reino de Dios. Entonces, yo creo que este curso, la idea es llevarnos a reflexionar. ¿Estamos o no estamos cumpliendo con la palabra de Dios? ¿Estamos o no estamos siendo instrumentos de Dios?
¿Estamos o no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado a realizar? Hermanos, esto es importante, lo que tenemos que reflexionar, hermanos. Ok, vayamos adelante. Vamos a otra imagen. A la 3, vamos a la 3. Ok, ¿quiénes nomás están de bombón, hermano Edison? Amén. El tercer propósito es la evangelización. Y la responsabilidad nuestra como iglesia es que seamos el mensajero de su amor. Ok. Mírate el propósito es la evangelización. Dios y nuestra responsabilidad es, Dios desea que seamos mensajeros de su amor. No sé si alcanzan a entender lo que está tratando de enunciar la responsabilidad que tenemos. Y vamos entonces a Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? ¿Quién es el que estaba respondiendo? Hermano David, ¿era? Amén. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. ¿En dónde enfoca la evangelización ahí? En el momento que nosotros llevamos las buenas nuevas y que enseñamos a otras personas, en ese momento estamos evangelizando. Ok, pero ¿cuál es el elemento importante en la evangelización? Además de la palabra que estoy compartiendo, ¿cuál es el elemento importante que le hace especialmente a nosotros de gran importancia? El mensaje. Sí, el mensaje, pero yo puedo hacerlo en un sentido sobrio, un sentido de incluso de, ¿qué diría? De exigencia, exigir que se entreguen a las personas. ¿Cuál es el ambiente con el cual yo tengo que compartir este mensaje que Dios ha puesto para nosotros? Bueno, el elemento más importante, creo, dentro de la evangelización y de toda la obra del Señor es el amor. Eso. Si no tengo amor, de nada me vale, por más que hable lenguas angelicales. Si no tengo amor, de nada vale que aún entregue mi vida. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros evangelizamos, debemos hacer con la característica o con el indicador de que yo entrego esa palabra porque yo tengo amor para aquel que necesita que conozca al Señor Jesús. Amén. Pastor, me gustaría leer también la segunda cita bíblica que está ahí, es 2 Corintios 5, del Claro, 19. por favor, por favor. Dice la palabra justo lo que usted estaba diciendo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndoles en cuenta a todos los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Mire, ¿qué dice que nos pone? No solo
ubica como evangelistas, que es un sentido de llevar al conocimiento de la verdad y a la entrega de Jesucristo. También nos dice que somos reconciliadores. Amén. Una responsabilidad muy preciosa, igual que lo ejerció el Señor Jesús. Él fue un reconciliador con los buenos y con los malos. Si ustedes tienen la figura, por ejemplo, de personas que tuvo amor para con toda la humanidad, cuando él desde la cruz clama a su Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una característica de la reconciliación. Él no los juzgó. El Señor no los juzgó. Al contrario, apeló a su Padre para el perdón de los pecados. Esa es una tarea muy importante para nosotros en el propósito por la cual Dios instituye la iglesia. Y aquí vuelvo a hacer a recalcar la pregunta. ¿Como iglesia estamos ejerciendo estos propósitos? Sería bueno que algún momento podamos hacer un diagnóstico de cuál es realmente la imagen que la comunidad donde está nuestra iglesia, cómo nos considera, cómo nos evaluaría la iglesia, pasando estos propósitos que tenemos aquí ahorita. ¿Nos consideramos una iglesia evangelizadora? ¿Y cuáles son los argumentos o cuáles son los indicadores que demuestran que es una iglesia evangelística? Y en ese movimiento evangelístico, ¿están incluidos todos los hermanos? ¿O solamente un número determinado de hermanos? Amén. A ver, hermana Gabriela, el número 4. Amén, hermano. Buenas noches. Buenas noches. El propósito dice la comunión y nuestra responsabilidad. Dios desea que sea un miembro de familia. Y la base bíblica, lo que dice en Efesios 2:19. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También Juan. Y también en primera de Juan 1:3-4 dice así. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. 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 ¿Cuál es su reflexión sobre con relación al propósito que debe manejar relacionando con la comunión, la iglesia? Bueno, lo que dice, por ejemplo, que nosotros ya no somos extranjeros. Sí, extranjeros o que no somos reconocidos, sino que nosotros somos conciudadanos, dice, y miembros de la familia de Dios. Ok, partamos desde ese privilegio que Dios nos da
de ser miembros de la familia de Dios. ¿Valoramos, tenemos algún criterio sobre esa bendición que Dios nos da de ser parte del pueblo de Dios? Desde ahí hay un generador de energía, de emoción, saber que no soy cualquier cosa, soy un embajador de Jesucristo y que soy llamado a compartir no solamente un tiempo en la iglesia, sino una vida en comunidad. No es lo mismo que tener una relación por la asistencia a la iglesia, que lo hacemos cada 8 días. Ahora ni siquiera eso tenemos. Y que vivir en comunidad, que algún momento puedo invitar a mi hermano a tomar un café o salir a conversar. Detalles de esos que nos conlleva a tener una confraternidad, a tener un acercamiento más estrecho en la vida espiritual, a unirse para tiempo de oración por alguna situación, alguna necesidad o por la madurez espiritual de esa confraternidad o esa comunión. No lo tenemos. La única contacto que tenemos es el templo. Ya desde ahí ya tiene una base importante el templo por la cual el Señor nos instituyó para que vivamos esto en comunidad. La pregunta es, vuelvo para cada uno de estos propósitos que hemos visto hasta aquí 4, ¿cómo estamos como iglesia con estos propósitos por la cual Dios establece la iglesia? No estamos en la iglesia por casualidad. Estamos en la iglesia porque así Dios le ha querido. Dios nos ha escogido para que nosotros seamos ese instrumento de Dios. Seamos uno más de la familia de Dios. Ok, vamos adelante. 5º propósito. A ver, ¿quién quiere tomar el 5º propósito? ¿Quién más está de Combón? Está hermana A ver, Gabriela, hermano David, ¿quién más? está también hermana Katy, pastor, pero también de aquí de la iglesia de Palmas está hermana Yuri, hermana Cristina, que ya ingresó, también está de pronto para que les haga participar. Ok. A ver, hermana Cristina. Hermano Ángel también. Ah, claro, cierto. Estamos olvidando a hermana Ángel, pero ya le vamos a tomar en cuenta. Hay material, así es que para hasta las 12 vamos a estar. A ver, hermana Cristina. ¿No está la hermana Cristina? Entonces, hermana Katy. Tampoco está la hermana Katy. A ver, pastor, yo le puedo ir con el número 5 toca. A ver, Es 5. acerca de el discipulado, ¿sí?
Y ese es el propósito, que la iglesia pueda ser una iglesia que discipula, que hace discípulos. Y la responsabilidad es, nuestra responsabilidad es ser un modelo del carácter de Dios. Esa es la idea. Entonces quiero leer Colosenses capítulo 1, el versículo 28. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito del discipulado, que podamos presentar el carácter de Cristo y ese carácter que se revela también en nosotros pueda ser transmitido a otra persona, a los hermanos de la iglesia. Esa es la idea del discipulado. Igual Gálatas 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Y por último, el otro versículo que habla Romanos, capítulo 12, el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Yo creo que ahí está ya la idea completa de que Dios desea que nosotros seamos un modelo del carácter de Cristo, que vivamos ese carácter, pero también que enseñemos ese carácter a otra persona también. Amén. Ok, gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Cuál es en el versículo de Colosenses 1:28, cuál es el énfasis que el apóstol Pablo enfoca? En la cual tenemos que llevar a que toda persona que confía en el Señor Jesús tenga el carácter o por lo menos los indicadores de un acercamiento a lo que el Señor Jesús es. Amén. Es el carácter de Cristo. Entonces, en ese versículo ustedes pueden ver que presenta al apóstol Pablo la integridad del Señor Jesús. El Señor Jesús es una personalidad completa. Es una personalidad que es con todos los atributos que hace que sea una persona aceptable, una persona compasiva, una persona generosa, una persona santa, aún tenía la característica de reflejar una persona de pobreza. Son cualidades que nos hace que nos asemejamos o nos acerquemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante ver que en el libro de Pedro habla de que y nos exhorta a que a la fe añadamos ¿qué? ¿Qué pide que la fe que añadamos? Virtud. Virtud. ¿Qué es la virtud? Híjole. Que es la primera característica que si yo tengo fe en el Señor y tengo un encuentro con el Señor, ¿qué es la primera cosa que me da? Es la virtud. ¿Qué es lo primero que experimentamos cuando nos acercamos a Jesús? Lo hemos recibido, lo hemos aceptado al Señor. ¿Recibimos perdón? No. ¿Qué es lo que comenzamos a experimentar o llegamos a ser? Una nueva criatura, una nueva persona. Ok, somos nuevas personas.
Y al ser una nueva persona, comienzo yo a vivir un estándar de vida diferente. Porque Cristo es el que ahora vive en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Eso es la virtud. Lograr a tener una nueva estilo de vida. Y en ese caminar de nueva vida, ¿qué dice que debemos añadir? Después de la virtud que viene. Fe, Conocimiento. conocimiento. O sea, ahí tengo que aprender a conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en este nuevo caminar? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? ¿Cómo debe ser mi manera de ser, mi manera de actuar? Cuando ya tengo ese conocimiento, ¿qué dice que añada? Dice que añada Dominio el propio. dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Hermano Angelito, ¿qué es para usted el dominio propio? Para mí, el dominio propio, ¿Sí? para mí el dominio propio es dominarme a mí mismo, Ok. como dice el apóstol Pablo, que por ejemplo dice que, por ejemplo, que todo tenemos a nuestro alcance, todo está al alcance de nuestra mano, pero dice el apóstol, yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces me parece que ese es el dominio propio, digamos, no dejarse dominar de todo, y sino que nosotros somos los encargados que tenemos que dominarnos nosotros a nosotros mismos. Solo me domina mi mujer. Bueno, hermano, ¿estás segura? Llámele a su esposa para preguntarle si es cierto. No más. ¿Qué dice Esther? Sí, dice, sí, es cierto. Ok. El dominio propio es saber controlar nuestros impulsos, saber manejar los impulsos. A veces la carne nos incita, nos motiva. Ustedes saben cuáles son los frutos de la carne o los frutos de la carne. Lo contrario que los frutos del Espíritu Santo. Las obras de la carne son siempre, nos lleva a alejarnos de Dios. Pero los frutos del Espíritu nos lleva a fortalecer nuestra madurez espiritual. ¿Estamos? Y bueno, de ahí viene lo demás hasta llegar a la cima, que es el amor ágape, el amor desinteresado, el amor que se da sin esperar recibir nada. Bueno, eso es lo que nos dice Corintios 13, ¿no? 1 Corintios 13. Ok. Y lo mismo podemos hablar de lo que dice Romanos 12:1, ¿no? Ve que para poder uno llegar a ser el carácter, alcanzar a tener el carácter de Cristo, tengo que tener pasos anteriores que debo lograr alcanzar. ¿Cuál es el primer paso que refleja el apóstol Pablo en Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Nuestras vidas tienen que ser entregadas a Cristo.
De ahí Pablo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos la capacidad de renunciar a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestro ego. Es el primer paso. Si yo no puedo lograr eso, no voy a poder lograr el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Ser santo. Estar apartado de las cosas del mundo para estar más cerca de Dios. Es decir, tener un estilo nuevo de vida, un nuevo estilo de vida, una vida de calidad. Comenzar a caminar juntamente con Cristo. Entonces sí, dice, y tener, dice, sacrificio vivo, santo y ser agradable a Dios. Le he preguntado a usted, ¿por qué cree que usted es agradable a Dios? Por el carácter que vamos adquiriendo de Cristo Jesús. Somos misericordiosos, somos humildes, somos obedientes, tenemos amor. Bueno, ustedes conocen todos esos atributos que Dios quiere que tengamos para una manifestación de que estamos madurando en la vida espiritual. Ok, vamos con el sexto. Vamos con el sexto, propósito. ¿Quién no ha participado? Pues me dijo hermano Edson, ayúdeme para... Porque También hermana Esther no ha participado. Hermana Kat. hermana Esther, bueno, échele. Yo que estaba calladita. Dice el propósito número 6, el servicio. Nuestra responsabilidad, Dios desea que seamos sus instrumentos. Y la base bíblica de Santiago 1:22, que dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Amén. ¿Por qué el apóstol Santiago habla de que engañándonos a nosotros mismos? ¿Por qué hace ese énfasis? Sé hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué pone ese énfasis? ¿Sabe por qué es eso? Santiago hace ese énfasis. ¿Ah? Porque Santiago es uno de los apóstoles más prácticos. Se dice que Santiago fue hermano de Jesús incluso. ¿Ah? Entonces, vemos ahí que Santiago dice, la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Es decir, las obras son indicadores de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso es el énfasis que pone él. No seamos prácticos en el vivir con Cristo. Es decir, lo que hemos venido hablando de la dualidad de vida que muchos de nosotros cristianos andamos, porque hablamos de una cosa, pero practicamos lo contrario.
Aprendemos muchas cosas en la iglesia. Aprendemos muchas cosas en la iglesia, pero en afuera no lo ponemos en práctica. Eso se le llama una dualidad de vida, ¿no? Uno somos cuando estamos en la iglesia y otros somos cuando estamos fuera de la iglesia. Cuando estamos fuera de la iglesia, estamos alimentándonos de las mismas de las golosinas del mundo. No vemos, no nos identificamos con el cambio. Ok, entonces, los propósitos, tenemos así aquí 6 propósitos básicos. Obviamente hay muchos más, pero la iglesia debe marcar por lo menos estos 6 propósitos para poder decir, nuestra iglesia está creciendo en la madurez espiritual. Aunque no tenga más a cristianos, pero por lo menos dice, está creciendo en una madurez espiritual, que es la base para el crecimiento cuantitativo o numérico. Ok. Vamos, ¿qué horas son, hermano Edison? Ahorita son las 8:20. Tenemos 40 minutos. Ok, vamos entonces a otra realidad de la iglesia. Características cualitativas de una iglesia con propósito. Características cualitativas de una iglesia con propósito. ¿Qué es cualitativo? ¿De qué creen que se trata cuando hablamos de lo cualitativo? De cualidades. Y cuando hablamos de cualidades, estamos hablando de qué? De lo que caracteriza a la iglesia, podría ser. Ok, estamos hablando es de la calidad, no de la cantidad, sino de la calidad de iglesia. Usted quiere tener una iglesia de calidad como desea el Señor. Recuerden lo que encontramos en el Apocalipsis, las 7 iglesias. Todas tenían algunos méritos que incluso la palabra de Dios lo elogia. Juan hace un elogio interesante, pero algo le faltaba. En algo fallaba. Entonces, esto nos pone por sobreaviso, ¿no? Como por ejemplo a una iglesia, cuando le dice que no era ni caliente ni fría, sino que era tibia. ¿Y qué dice que le hará a eso por tener una característica, una cualidad tibia? Que de la boca le vomitará. Tremenda resultado, ¿no es cierto? Porque o soy caliente o soy frío. Pero ser tibio es estar con un pie en lo caliente y el otro pie en lo frío. Eso es lo que es lo tibio. No soy ni caliente ni frío. Es decir, en otras palabras, no tengo una identidad clara de si soy o no soy un seguidor de Cristo. Y lamentablemente esa es muchas de las condiciones que vive nuestra comunidad cristiana.
que no se identifica claramente si es un verdadero seguidor de Cristo o es un calientabancas, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí también hay las características cualitativas, nuestra responsabilidad y la base bíblica. Vamos a pedir, hermano David. Amén. Vamos, dice características cualitativas. Número 1. Liderazgo capacitador. Nuestra responsabilidad, el deseo de equipar, apoyar, motivar, aconsejar a los demás miembros de la iglesia. La base bíblica está en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Lo mismo que me tocó leer antes, dice así mismo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, hermano David, ayúdenos reflexionando. Bueno, hablando de características, una de las, como dice aquí, liderazgo capacitador, ¿no? O sea ¿Qué que cree que es un líder capacitador? ¿Cuál es el criterio suyo? liderazgo capacitador quiere decir que uno enseña, uno prepara, uno ayuda a otras personas, o sea, no solamente yo, sino que no preparo a más personas, o sea, hablando criollamente, nos desarrollamos, duplicamos en otras personas. Entonces, yo creo Es decir, que en otras palabras, hace discípulos. eso, hacer discípulos. Entonces, entiendo del liderazgo capacitador, o sea, prepara a otras personas. Ahora, hablando de Ahora, nuestra ¿por responsabilidad, qué es necesario los líderes capacitadores? porque un líder capacitado va a poder desarrollar, o sea, va a poder cumplir con el propósito, ¿no? Obviamente, si hablamos de una iglesia, va a poder seguir avanzando en el propósito que la iglesia tiene, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces va a haber más efectividad, va a haber más progreso, más avance. Entonces, yo creo que un líder capacitado pues está listo para resolver, es ayudar sería más que todo a la iglesia, que sabemos que hay muchas necesidades, tanto espirituales también y materiales. Entonces, poder uno ser una persona de ayuda, de bendición. Entonces, yo creo, Entonces, opino podemos así. decir que el enunciado que tenemos ahí de nuestra responsabilidad es el deseo de equipar, apoyar, motivar, aconsejar a los demás miembros de la iglesia. Es decir, hacer una mentoría. Exactamente, así sería. Importante. Ahora, en base de eso que hemos visto, ¿cuáles son las indicadores de un liderazgo capacitador? Pasando el texto bíblico, analicemos el texto bíblico. Dice, cada uno, según el don que Dios, el don que ha recibido,
ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo 10? Cuando dice la multiforme forma de la gracia de Dios, ¿a qué se refiere? Dios, en otras palabras, ¿Dios nos ha hecho a todos iguales? No, cada uno tiene sus propios dones. Ok, entonces se refiere la multiforma de la gracia de Dios es que a cada uno de nosotros nos dio dones diferentes. En esa multiforma de Cristo dijo, bueno, a David le doy esto, a Edison le doy esto otro, y para que me sirvan, para que sea. Entonces, el capacitador no debe pensar que solamente es uno que tiene que ser, si no es líder, si no es un predicador, no es líder. Sino que hay varias que deben ser puestos en marcha en la vida de la iglesia y que tienen la misma importancia que el predicador, que el evangelista, que los demás obreros del Señor. ¿Ok? Entonces, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, la primera condición es de que el capacitador debe no pensar que tiene que ser exclusivamente de un solo don, un solo ministerio, sino hay una multitud de ministerios. Y que la capacitación debe estar dirigido a dar a conocer lo que es el Señor Jesús, para qué vino, qué es lo que Él nos ha demostrado con su amor, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla y que todo lo que hagamos tiene que ser para honrarlo, para glorificarle a nuestro Dios. Esto nos habla en el liderazgo capacitador. La iglesia tiene que levantar lo que estamos haciendo ahora. Es levantando líderes, no solamente de predicadores, sino de maestros, para damas, para niños, para la enseñanza. Estamos en ese propósito. Vamos al siguiente. Hermano Ángel. Yo quiero que los hermanos ayuden encontrando las citas para... A ver, Buenas hermano noches, Ángel, hermano. ¿cuál es Le voy a la ayudar segunda leyendo yo, mi padre. característica cuantitativa de una iglesia con propósito? A ver. Características cualitativas. Ministerio según los dones. Nuestra responsabilidad, el deseo de vivir y compartir los dones espirituales. La base bíblica lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7, capítulo 12 de Primera de Corintios y Primera de Pedro 4:10. Amén. Ok. Ahora, ¿qué entendiste? Primera de Corintios 7:7 dice así. En realidad, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios les ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. Ahí nomás, entiéndalo, hermano. ¿Qué dice este versículo? Que no nos ha dado los mismos dones a las personas, sino diferentes dones.
Porque si nos hubiese dado los mismos dones a todas las mismas personas, pues no sabríamos qué hacer. Más o menos pasaría como en la Torre de Babel. Bueno, y que, en el capítulo 12 de 1 Corintios mismo, ahí nos da una historia grande, un listado, mejor dicho, grande, sobre los dones que Dios nos ha dado, ¿no? En Corintios 12. Por razones de tiempo, yo creo que usted aquí dice los dones espirituales en el capítulo 12. Cada uno de ellos son completamente diferentes, pero que son muy necesarios para la vida de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para que se cumplan los deseos de Dios en las diferentes necesidades del hombre. Los dones son dados en base a lo que nuestra humanidad, nosotros como pueblo de Dios necesitamos para poder alcanzar los frutos del Espíritu Santo. Sería bueno que ustedes lo puedan leerlo esta misma noche para que puedan refrescar un poquito más o alcanzar un poco más lo que hemos aprendido esta noche. Porque ahí habla bastante amplio de, por ejemplo, capítulo en el 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu Santo para palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, el mismo Espíritu. Es decir, lo que trata de hablar el apóstol Pablo aquí es que todos los dones son dados por el mismo Espíritu y son dados para la obra de Dios. No es un medio lucrativo, sino para engrandecer a la iglesia y bendecirnos a nosotros con la madurez espiritual y el desarrollo de los dones que Dios nos ha dado. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, miren, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque hemos enfocado que la mejor estructura del gobierno de la iglesia se debe ser a nivel de ministerios, poniendo en función la capacidad que Dios ha dado a sus miembros de cada una de sus iglesias, porque no van a ser idénticas las iglesias con los ministerios, unos tendrán más, otros tendrán menos, pero siempre trabajar con los dones y tratando de crear espacios para que todos estén involucrados en la obra del Señor. No debe haber uno que esté fuera de los ministerios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, vamos a una tercera y con esta vamos a terminar por hoy día. Una tercera.
Ok, hermano Edison. Amén. Espiritualidad ferviente es la característica cualitativa, y nuestra responsabilidad es practicar la fe viva realmente con el propósito, compasión, orden y entusiasmo. Y aquí tenemos varios textos bíblicos. Entonces, leo los textos bíblicos, pastor. Por lo menos unos 13 versículos para poder entender qué es lo que abarca todo esto. Amén. El primero, que es de Juan 4:24, el episodio de Jesús y la mujer samaritana. Él dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estamos hablando entonces del espíritu, de la práctica de la fe viva del Señor. Vamos a ver Salmos, libro de los Salmos 9, versículos del 1 al 2, donde dice la palabra: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Ok, hagamos una pausa aquí para reflexionar estos dos versículos. El primero, ¿qué es el énfasis que pone el Señor Jesús? En la adoración a Dios en espíritu y en verdad, prácticamente de manera entera hacia Dios. Ahora, cuando hace ese énfasis dice, repite el versículo para que podamos tener más claro. Ya, ahorita vuelvo a Juan 4:24, donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, entonces el enfoque parte de que Dios es espíritu y en el mismo ordenamiento tenemos que tener nuestra posición o nuestra dirección de adorarle a Dios en espíritu. Pero esa palabra, y en espíritu y en verdad, ¿por qué hace ese énfasis de en verdad? Ahí está la pregunta buena. Es que, hermanos, no lo pone porque sí esa palabra. Tiene una razón, tiene un fundamento. ¿Por qué cree que lo añade esto el Señor Jesús? En otra parte de la palabra de Dios dice que no lo adoremos a Dios solamente de labios, sino de corazón. Entonces, porque muchos adoran a Dios solamente con palabras, pero no es una adoración verdadera. No es una adoración donde, para poder adorar a Dios, ¿cuál debe ser el indicador de que verdaderamente yo le estoy adorando a Dios? Humillarme ante Él. Ok. Ese es, gracias, hermana, por su sí, ayuda. Es tener sentido de humildad. Yo menguo para que Dios crezca. Y en esa condición, yo reconociéndome que yo no soy nadie comparado con el Señor, esto me habla ya de que yo estoy adorándole en verdad a Él, reconociendo lo majestuoso, lo grande, lo hermoso que es nuestro Dios.
Esto es importante, no solo de labios, sino lo hacemos también en el accionar de nuestra vida. Sabiendo de que todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo debemos a Él. ¿Estamos? Ok, el segundo, Salmos 9. ¿De qué trataba, hermano Edison? Amén. El Salmos 9, los versículos del 1 y el 2 habla diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ok. ¿En qué grado que digamos, de actitud está el salmista hablando aquí? Podríamos decir que está en un grado de adoración extrema con todo su corazón entero. Ok, entonces podemos ver que él se está humillando ante Dios y reconociendo la majestuosidad de Dios. Es por eso que le adora. Es por eso que se inclina ante la presencia de Dios. ¿Estamos? Vamos al Salmo 104, 33, 34. Salmo 104, 33 y 34 dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Ok. ¿Cuál es su reflexión, hermano? ¿O alguien quiere opinar algo, hermanos? Habla de una entrega, no solamente un día ni dos, sino que habla de una entrega y una alabanza y adoración a Dios durante toda su vida. Entonces esto es algo muy interesante que nosotros podemos resaltar y aprender de aquí. El versículo 34 habla de que será dulce la meditación en él y se regocijará en Jehová todos los días de su vida. Entonces vemos de este caso, no sé si es de David el que está hablando, un salmo de David, que se siente David gozoso en poder rendirle adoración, pleitesía, alabanza a Dios, sabiendo de lo que es Él, ¿no? Se siente ser un ferviente seguidor de Jesucristo o de Dios, ¿no? Entonces, y ese debe ser el espíritu de los verdaderos adoradores a nuestro Dios. Hay haber una actitud ferviente que no se apaga a pesar que pueda tener situaciones no tan agradables en ese momento. Está pasando una crisis, pero sabe de que con la ayuda de Dios eso pasará y que vendrán mejores días. ¿Estamos? Ok, hermanos, yo les voy a enviar, no sé si tengo todos los correos electrónicos para enviarles, mañana mismo les envío todo este material para que ustedes, porque ahí va a estar versículos y ya vengan quizás leyendo en los demás que viene a continuación y de esta manera a aprovechar mejor la participación. ¿Estamos? Entonces, ustedes han recibido mis correos. Están no han cambiado,
alguien que haya cambiado el correo electrónico, hágame saber para poder yo enviar el correo. Cuando yo mando en el grupo, ¿están incluidos ustedes? Bueno, mejor voy a mandar por personas porque el grupo de líderes solamente están 10 que son exclusivamente los que comenzaron y ya terminaron el material de preparados para servir. Y ahora están incluidos otros del grupo que están de Palmas. Entonces, por ejemplo, hermana, no tengo el correo electrónico de hermana Gabriela. Hermana Gabriela. Sí. Por favor, ¿usted tiene mi correo electrónico? Sí, creo que lo copié la otra semana, creo que nos dijo su correo electrónico. Ok, si no me manda por WhatsApp su correo electrónico para añadirlo, entonces y enviarle el material. Ya, gracias, ¿Quién pastor. más está que no, hermano Ángel no tiene correo? Hermano Erickson, ¿tiene? Yo no tengo. Pero a Levison. Ok, yo le mando entonces a hermano Edison y hermana Esther, que tengo de los dos, le puedo ir. Hermano Mauricio, tiene de la hermana Rebeca, creo, ¿no? No importa, nos puede enviar al de mi esposa, envíenos nomás nosotros como vivimos juntos. Okay. Hermana Rebeca, ¿usted ha recibido el correo? Usted sí me envió una vez un correo de un estudio en la cuarentena cuando estábamos al principio, sí, a tener guardado mi correo, hermano. Mándeme, por favor, en WhatsApp para no cometer equivocaciones. Ya le envié. Pastor, tengo una idea yo. ¿Qué le parece esta idea? De pronto yo le puedo facilitar todos los correos electrónicos de los hermanos que hemos asistido durante estos 4 talleres y el viernes que viene ya sería el 5º, ¿no? Entonces yo, de los hermanos de Las Palmas, yo le envío en un correo todos los correos de ellos. Pero ¿solo de Las Palmas o también de Bombón? Si ellos me quieren facilitar a mí, está bien, pero yo de Las Palmas me comprometo. Ok. Entonces ahí usted, hermano David, puede hacerle, usted asiste, hermana Gabriela, asiste a Bombón, ¿no? A la iglesia de Bombón. Sí, pastor, yo asisto acá a la iglesia del Bombón, a Nueva Jerusalén. Ya, entonces, para que, o bueno, no sé si hermano David quiere asumir esa responsabilidad, si no, mándeme a mí directamente, porque de los demás sí tengo. Vamos a trabajar de fábrica a consumidor. Así que ¿Cómo? Directamente voy a dar su contacto para que les envíen ellos. Que me envíen entonces, ok. Envíeme, hermana Gabriela, para poder... Ya le envié su contacto. Porque ese mismo vamos a servirle para amigos de la misión. Porque voy a mandar también ese material porque máximo 2 semanas. Espero terminar la próxima semana con este taller y de ahí comenzaríamos con amigos de la misión. ¿Estamos? Y ahí me gustaría que se agrupen los hermanos de Tarapoa, los amigos de la misión, porque es para completar el crédito para poder recibir las clases del tercer nivel que tiene que ver con el ministerial. Ahí sí viene duro. Ya, yo me voy a tratar de comunicar con el hermano José Mejía. José García, perdón, es de abajo de Lumbaki. Y también con la hermana Yolanda Rayo, de abajo de Tarapoa, para ver si ellos pueden... No es Yolanda Rayo, es Sunilda... Yo me confundo entre Cabeno y Tarapoa, pero ya ahí me voy a comunicar con las dos. Igual tengo los contactos de ellas dos.
Ya, Para- y Lisa, de Tarapoto es Lisa y el Sunilda. Ok. Ya me voy a Yepes. contactar con ellas para ver. Más o menos No, aquí ha de Yepes, ser es en... Vélez, Vélez. Sí, Sunilda Lisa Vélez. Vélez y Sunilda Vélez. Ujú. Las dos son, porque no tenemos de Cabeno tenemos de Puerto Libre, la hermana Janet Moreira y el hermano, su esposo Byron Rayo, hermano de la hermana Yolanda. Ya, una pregunta, pastor, también. De pronto estoy pensando también en la iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? La iglesia de la hermana Nancy Venegas de A las Sardinas. sardinas, También de pronto podría yo tal vez hablar con ella, a ver si es que desean unirse. También. para amigos de la misión, porque ahorita Ajá. ya estamos para terminar pero puede hablar, decirles si quieren ellos participar con amigos de la misión, con gusto lo hacemos. Ya. Entonces, Ah, sí. hay otro aviso antes de que me olvide. El 17, déjenme ver el calendario. Sí, el 17 de julio, el sábado, o sea, el próximo sábado sería. No, así después de 15 días, creo. Sí, de aquí en 15. Ya que entonces va a haber un taller que tiene que ver con déjenme ver dónde le anoté. Ya se me- ser un tutor eficiente, que es de un solo día, pero comenzando 8:30 más o menos hasta las 2 de la tarde. Es de ser y cuesta $3 la inscripción por alumno. Entonces se le va a mandar el material por correo, por eso necesito también el correo. Los que quieran hacer, háganme saber por WhatsApp para poder inscribirles y que mandarles así el material a su correo. Es ser un tutor eficiente. A mí me Ser un interesa. tutor eficiente. Ese es y este taller tiene que ver para poder liderar con los materiales del FLED, que tiene que ver con la vida de Jesús, los 6 libros de la vida de Jesús. Entonces, avisen, porque estamos como seminario tratando de dar este apoyo a las iglesias para que prepare líderes de sus iglesias. Miren que ya tenemos dos, el que vamos a terminar acá y vamos a amigos de la misión, y este otro de ser un líder eficiente, un tutor eficiente sería el tercer taller que estamos dando para líderes de las iglesias, para que puedan ayudar. Estos serían, ustedes se preparan en estos dos, con estos 3 talleres que están, ya podrían responsabilizarse en dar clases a a grupo de hermanos de sus iglesias. Amén. Y pastor, una pregunta en cuanto a este taller, a mí me interesa. Yo sí voy a estar ahí. Cuente conmigo. Ok, Entonces, de pronto es a través de Zoom, alguna cosa, ¿cómo lo van a hacer virtual? Pero, no, va a ser virtual y se le va a dar el Zoom porque la hermana que va, Charito, Anderson, ya, ya, sí, sí. es misionera que vive en Guayaquil. Ujú. Entonces, ella es la que va a dar el taller. Ya. Bueno, ¿Ok? ya pues.
Bueno, posiblemente les va a llegar una comunicación, una circular. Acabé de firmar hoy día esa circular y les va a llegar sobre este. Ayer resolvimos dar este taller y para que ustedes puedan adoptar o con preparados para servir o con la vida de Jesús, que es el manual de teología de la vida de Jesús. Esos son 6 libros, mientras que preparados para servir, como ustedes ya conocen, son un libro, pero que tienen 4 módulos. ¿Estamos? Y con eso son autorizados con eso para obtener el crédito de 60 créditos, perdón, 30 créditos, para luego inscribirse en el nivel 3, que tiene que ver con el nivel ministerial, y aprobar ahí los 60 créditos más, y con los 90 pueden pasar para seguir la licenciatura. ¿Ok? Entonces, hay para largo para capacitarse. ¿Estamos? Ok, hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a dar gracias a Dios por el tiempo. Espero que haya quedado claro esta clase. Y usted tiene toda la posibilidad, con lo que yo les voy a mandar, la posibilidad de retroalimentarse cuando usted abra el programa y comience nuevamente a repasar todo el contenido. ¿Ok? Ya usted tiene que manejar los textos bíblicos, para eso es necesario que maneje la Biblia, tenga siempre actualizado. A veces incluso es bueno utilizar 2 versiones para hacer las comparaciones del contenido bíblico y a veces nos amplían un poco la enseñanza, la orientación que estamos dando. ¿Ok? Hermana Gabriela, denos la bendición, agradeciendo a Dios. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, mi Dios Jesús, en esta noche, Padre bueno, Señor, reconocemos tu amor, tu fidelidad, Padre bendito, tu misericordia, Padre Santo, que tú has estado a cada momento con nosotros, como dice tu palabra se ha cumplido, donde dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Papito Dios, gracias por esa bendita palabra, mi Dios. Gracias por esta tarde que hemos podido aprender de ti, Padre Santo. Hemos podido conocerte, mi Dios. Y como tus hijos, mi Dios, necesitamos ser capacitados, Padre amado, Señor, para llevar tu buena obra, Padre Santo, a diferentes familias, mi Dios, que tú nos des la sabiduría, Señor, tu sabiduría, Padre Santo, que tú nos permitas cada día, Señor, darnos vida y salud, Padre amado, para poder, Señor, hablar de tu palabra, mi Dios, que en nuestros labios, en nuestro corazón no haya temor, sino ese valor, como dice tu palabra, ser valientes, ser fuertes, Padre Santo, mi Dios Jesús, y que te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y nunca nos dejes desamparados, Padre bendito. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están a través de este medio, mi Dios, seas bendiciendo sus familias, sus hogares, Padre bendito. Gracias también por la vida, el hogar de mi hermano pastor, mi Dios, que está capacitándonos, mi Dios, bendiga su vida, Señor Jesús, y te damos gracias. Alabamos, bendecimos tu nombre, Padre Santo. Tú eres santo, santo y eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, mis hermanos, por el tiempo que han dado. Hermano Mauricio no se ha aparecido por esta clase. Aquí estoy, hermano Wilfrido. Buenas noches. Okay.